Marilyn, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo. Para vos, ¿cuál es el problema? Así, viste, como cuando estudias cualquier carrera de grado, una cuestión metodológica, problema, hipótesis y solución. ¿Cuál es el mayor problema que tiene hoy la Argentina y la provincia? El problema central que tiene la República Argentina, y me parece que de ahí derivan absolutamente todos los problemas que tenemos como sociedad, que tenemos como país, tiene que ver con el modelo productivo, con un modelo que se cimentó durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde se profundizó la concentración económica durante este gobierno, se profundizó claramente un proceso de desindustrialización, donde desaparecieron miles de pequeñas y medianas empresas en la República Argentina, y eso ha tenido un impacto directo en la provincia de Santa Fe. En función de eso, obviamente que esa concentración desde el punto de vista económico y esa consolidación de un modelo agroexportador que es solamente para 10 millones de argentinos, dejando 35 millones de argentinos y argentinas afuera, repercute en la vida de todos los días. Uno a veces cuando habla de estas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, que tienen que ver con el modelo económico, por ahí pareciera que nada tienen que ver con las vicisitudes, con las dificultades, con los problemas que tienen los sectores medios y los sectores populares en la República Argentina, pero sin embargo tienen una relación directa. El precio de los alimentos, por ejemplo, tiene que ver directamente con este modelo económico que se profundizó durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Este descalce total que muchas veces existe entre la realidad a diario y la concientización desde el punto de vista político hace que parezca que no tiene absolutamente nada que ver, y sin embargo sí tiene que ver. El aumento de los commodities impacta directamente en el precio de los alimentos, y la concentración desde el punto de vista de la producción de los alimentos nos atraviesa absolutamente a todos. Por eso nosotros venimos hablando desde hace tanto tiempo de la importancia de trabajar en la soberanía alimentaria, en la democratización de la cadena de producción de los alimentos, de la incorporación de los pequeños y medianos productores, de la incorporación del sector cooperativo. Y otro de los problemas claramente tiene que ver con las tarifas, ¿no? A mí me parece que allí donde nosotros tuvimos una posición muy clara durante el gobierno de Mauricio Macri, digamos, oponiéndonos a los tarifazos, es otra de las cuestiones que tenemos que rever en la República Argentina, porque necesitamos tarifas que apalanquen la producción y el desarrollo. A ver, se perdió una gran oportunidad, digamos, el gobierno nacional con tener a Vicentín dentro de, como si fuera una empresa modelo, justamente para lo que acabas de mencionar. Porque, a ver, con el esfuerzo, con el esfuerzo y la banca del Estado, se podría haber transformado en una competidora con las grandes cerealeras. Bueno, nosotros la verdad que lo veníamos diciendo, lo veníamos planteando. Lamentablemente, yo creo que recién ahora la sociedad en su conjunto toma dimensión y toma conciencia de cómo se partidizó, porque no quiero decir politizó, sino cómo se partidizó esa decisión del gobierno nacional. Hoy prácticamente todos los acreedores de la empresa, que está en un proceso, como ustedes saben, de concurso preventivo, están planteando la necesidad de que el Estado intervenga, de que el Estado participe. No tenemos tampoco que dejar de lado que uno de los principales acreedores de Vicentín es el Banco de la Nación Argentina. Yo cada vez que veo la cantidad de créditos que se le otorgó en pleno estado de concurso, porque ya se hallaban en estrés financiero durante el mes de noviembre del año 2019, antes de que Macri se fuera del gobierno, advertimos que prácticamente se les dio un crédito por día. Y digo, en ese momento, si esos créditos hubieran servido para apalancar la pequeña y la mediana industria, el pequeño y el mediano comercio en la provincia de Santa Fe, cuántas pérdidas de puestos de trabajo hubiéramos evitado, ¿no? Y volvemos al principio.
volvemos a cuál es el problema. La verdad es que Vicentín representaba o representa, hoy menos por supuesto, el 9% de las exportaciones granarias en la República Argentina, pero hubiera sido una empresa testigo, tal como decís vos, que nos hubiera permitido al Estado también realizar un control sobre la evasión fiscal, la triangulación que se produce a través de estas triangulaciones que bueno, han sido prácticamente comprobadas, que se hacían con Paraguay, hay denuncias importantes. Con Uruguay, con Paraguay y también digamos que ahora salta en las investigaciones de Estados Unidos cómo lavaban la plata, pero la fugaban, exclusivamente la fugaban. A eso iba. Justamente hay 2 discovery que están en trámite en la jurisdicción de Nueva York, donde los acreedores privados están haciendo ese planteo y están desnudando esa operatoria, esa modalidad. La verdad que eso le sustrae recursos al Estado. No es que Vicentín solamente afectó a sus trabajadores o trabajadoras en forma directa, también afectó a la economía del país, afectó al Estado, porque cuando se produce evasión, cuando se produce contrabando, esta criminalidad económica lo que hace es sustraerle al Estado recursos que tiene que derivar directamente en salud, en educación, en justicia, en seguridad. Por eso tiene que ver con todo lo que le pasa a la sociedad santafesina, el modelo económico y también el modelo de justicia que hay en la República Argentina, ¿no? Un modelo de justicia donde no hay una política criminal que sea clara a la hora de perseguir a quienes son responsables de la criminalidad económica. ¿Va a haber pasos o no? ¿Va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Bueno, es un tema que, como vos sabés, se acaba de incorporar al temario de las sesiones extraordinarias. El temario de las sesiones extraordinarias no depende del Parlamento de la Nación, sino que depende del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente de la Nación acaba de ampliar ese temario y obviamente que se va a discutir en el Parlamento. A mí me parece. ¿Cuál es el espíritu del Ejecutivo? ¿De suprimir por este año las PASO? Bueno, a mí me parece que en principio decir que este es un proyecto que presentó el diputado Yedlin en la Cámara de Diputados de la Nación, seguramente tendrá tratamiento primero en la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que la intención es justamente ir acompañando la situación de la pandemia, ¿no? Hoy, lamentablemente, no podemos decir que hayamos superado la pandemia. Sí, por supuesto, la República Argentina ha sorteado la situación de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que nos encontramos con un gobierno que ni Ministerio de Salud de la Nación tenía. Pero, no obstante eso, nosotros no hemos visto las escenas dantescas, diría yo, que se vivieron en Europa o en países de la región donde se peleaba para poder acceder a una cama crítica, para poder acceder a un respirador. Pero debemos ser muy cuidadosos en la medida que se va avanzando con la vacunación en la República Argentina para que no colapse el sistema de salud. Y me parece que la primera cuestión a tener en cuenta tiene que ver con eso, cómo cuidamos a los argentinos y a las argentinas y evitamos conglomeraciones de personas que puedan hacer que frente a la circulación del virus colapse el sistema sanitario. Ahora, off the record dejan entrever, o sea, por lo menos la información que se va manejando desde el Ministerio de Salud, que para junio habría cerca de 30 millones de habitantes vacunados. ¿Pensás que se va a llegar con ese calendario de vacunación? Bueno, nosotros esperamos que se llegue con el calendario de vacunación y por supuesto hay que escuchar a quienes saben, a los epidemiólogos, a los asesores del gobierno nacional, a los asesores y ministros de los gobiernos provinciales, porque el tema es justamente cuidar la salud, ¿no? Y me parece que esto por supuesto que requiere de un consenso amplio. Estamos hablando de políticas de Estado, por eso yo la verdad que no estoy de acuerdo con aquellos que militan o los antivacunas, los que militan esta cuestión de oponerse a políticas sanitarias que deben ser políticas de Estado, que deben proteger la salud y la integridad de todos los habitantes. ¿Te gustaría ser parte de la elección
2021? ¿Querés renovar tu banca? O sea, tu intención, digo, después que, a ver, la cuestión colectiva es otra cosa, pero tu intención es estar un periodo más. Bueno, a ver, yo voy a estar y voy a participar claramente de la contienda electoral, más allá de que sea o no sea candidata, porque pertenezco a un proyecto político respecto del cual estoy absolutamente convencida y creo que es un momento para que todas y todos los dirigentes políticos del Frente de Todos acompañemos al gobierno nacional y acompañemos, por supuesto, también al gobierno provincial. Si me preguntás, mis intenciones tienen que ver con poder servir a ese proyecto político. Creo que hemos trabajado mucho, que he trabajado mucho en el Senado de la Nación para representar genuinamente los intereses de la provincia de Santa Fe y que claramente estoy en condiciones de renovar la banca en el Senado. Pero hoy no es esa mi preocupación. Sinceramente, mi preocupación es llegar al 10 de diciembre pudiéndole rendir cuentas al electorado santafesino y en general, no solamente a quienes nos votaron, sino a todo el electorado de la provincia de Santa Fe. De hecho, estoy trabajando muy fuerte ahora, por ejemplo, con una ley de la que soy autora, que es la ley de biocombustibles, la de prórroga de esa ley virtuosa que se sancionó oportunamente durante el gobierno de Néstor Kirchner y que fortaleció sus efectos a tal punto que en la provincia de Santa Fe tenemos 19 plantas de biodiesel y que tienen un impacto muy favorable. Hemos industrializado localidades que no tenían una sola industria gracias a esta política de Estado. Estoy trabajando para que esa ley que fue votada de mi autoría, que fue votada por unanimidad en el Senado de la Nación, en el convencimiento de que tenemos que ir hacia un modelo productivo de industrialización de la ruralidad, de generación de puestos de trabajo, para que también sea tratada ahora en la Cámara de Diputados. Digo, me parece que esa es la prioridad, defender los intereses de la provincia de Santa Fe hasta el último día de mandato que me han dado los santafesinos y las santafesinas y formar parte de este proyecto del Frente de Todos, acompañando el proceso de este año, no solamente pensando en una coyuntura electoral, sino pensando en cómo hacemos para volver a un modelo de desarrollo con inclusión social, con oportunidades para el conjunto del pueblo santafesino. Ahora, no puedo dejar pasar de que sos una persona muy allegada a la vicepresidenta de la Nación. La mayoría de las personas especulan de que muchas decisiones se van a tomar desde Casa Rosada, pero también desde el Instituto Patria. ¿Estoy equivocado? Bueno, a ver, el Senado de la Nación ha cumplido un rol muy importante durante todo el primer año de gobierno nacional. La verdad es que yo creo que el Senado y la conducción del Senado de la vicepresidenta le ha garantizado gobernabilidad al presidente de la Nación, le ha garantizado gobernabilidad al Frente de Todos. Nosotros hemos sacado leyes importantísimas durante el año pasado, no solamente haber ratificado los decretos de necesidad y urgencia que ayudaron y coadyuvaron a los sectores medios que fueron afectados por la pandemia, pero que ya venían afectados por las políticas económicas del gobierno anterior. Hemos contribuido con inquilinos, hemos contribuido con todo lo que ha significado la pandemia, la telemedicina, las recetas electrónicas, el teletrabajo. La verdad que hemos sacado leyes muy importantes y que, por supuesto, la palabra, la voz de la vicepresidenta es una voz muy importante dentro del Frente de Todos. ¿Doble comando, sí o no? No, a ver, yo la verdad que creo que esas construcciones teóricas lo que pretenden es socavar la autoridad presidencial. La vicepresidenta de la Nación fue muy clara en una de sus cartas, creo que fue en la previa a la del 27 de octubre, al cumplir un aniversario más de Néstor, ¿no? En el cual la presidenta planteaba con mucha claridad que, en primer lugar, que no era una cuestión de formas, sino que era una cuestión de fondo. Que todo lo que en su momento le achacaban a ella no tenía que ver con la forma en que lo decía,
sino que tenía que ver con las decisiones políticas que había tomado durante su gobierno. En la segunda de sus certezas planteaba con mucha claridad que vivimos en un sistema presidencialista y que la autoridad la tiene el presidente de la nación. Pero deslizó, senadora, deslizó que había algunos ministros que no estaban a la altura, que no trabajaban como deberían trabajar. A ver, en términos futbolísticos, que no le atajaban un penal al presidente. Eso fue ya en el acto de La Plata. Yo me refería a la carta de las certezas, donde en la última planteaba la necesidad de llamar a un gran consenso nacional a todos los sectores, que eso en definitiva es la comunidad Pero con organizada. respecto a esto último, ¿pensás lo mismo, Marilyn? De que hay bueno, algunos... yo creo que quien no tiene coraje, yo coincido plenamente. Yo digo, quien asume una responsabilidad de estar al frente o de una banca expresando la soberanía popular, digamos, o quien tiene la responsabilidad política de ser funcionario en un ejecutivo o funcionaria en un ejecutivo, no tiene que tener miedo. Quien tiene miedo a firmar, quien tiene miedo a tomar las decisiones políticas que acompañen la decisión del presidente, la verdad es que no pueden estar trabajando como funcionarios. Cuando nosotros decimos que hay que reconstruir a la Argentina y que hay que virar hacia un modelo de desarrollo con justicia social, estamos diciendo que hay que tomar decisiones que en muchos casos hacen que uno se exponga, pero quienes somos servidores públicos, quienes tenemos la vocación de representar a nuestro pueblo, no podemos ser temerosos, tenemos que hacer lo que corresponde en el momento que corresponde. Para eso es que decidimos o abrazamos la política y somos militantes políticos. Marilyn, siempre es un placer. Un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo enorme para vos también.